de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Radio Caracas, lo mejor de este viernes 19 de junio del año 2020, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García; en la redacción, Jackson Vargas; en los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Esta decisión, de la Constitución, de las leyes, el control de organizaciones políticas en nuestro país no va a ser gratis, o al menos así lo aseguró el embajador para Venezuela de los Estados Unidos, James Story. Él aseguró que el gobierno norteamericano podría sancionar a quienes usurpen a los partidos políticos. Funcionario estadounidense reveló que se podrían retirar las visas de quienes no estén del lado correcto. Son declaraciones que van unidas a una batería de sanciones que contra empresarios y compañías en México por sus lazos con Venezuela. Por eso nos llamaba por la atención la actitud asumida por el presidente de ese país, asegurando que, por encima de las sanciones ellos estaban dispuestos a vender gasolina al régimen de Nicolás Maduro. Palabras más, palabras menos. El país de España, dice el gobierno estadounidense, señala que la red secreta evadía las penalizaciones del Departamento del Tesoro. Estados Unidos ha sancionado este jueves a 3 empresarios, 8 compañías con sede en México, a las que acusó de participar en una red para intentar evadir las penalizaciones que ha impuesto Washington al sector petrolero de Venezuela para presionar la salida de Nicolás Maduro. El país enfrenta una escasez de combustible debido a las constantes sanciones. Esto no es así. Esto lo dice el país de España, impuesta por Washington a los países que le venden hidrocarburos al régimen chavista. Evade el diario El País, o al menos esta nota, lo que ha ocurrido con la industria, que empezó con el despido de 20.000 profesionales en Venezuela durante la época del expresidente Chávez. Pasa por colocar a la principal industria a realizar otras actividades que no les eran propias: la construcción de casas, la importación de comida descompuesta, Pudreval, ustedes lo recordarán, entre otras actividades. Y pasa además por los actos groseros de corrupción que han ventilado, por cierto, en España. Por eso hacemos la conjetura a esta nota del diario El País. Lo cierto es que en Venezuela la crisis sanitaria avanza producto del COVID-19. Casos. Ayer hablábamos justamente sobre este tema en horas de la tarde con la presidenta de la Sociedad de Infectología de Venezuela, y entre otras cosas ella expresaba preocupación por el tema de la aplicación de las pruebas PCR, que son las que al final del día ayudan a determinar las verdaderas dimensiones de esta crisis sanitaria. Y reiteraba lo que ya ha dicho el doctor Julio Castro, la necesidad de centralizar estas pruebas para ampliar el marco de acción y tener una idea mucho más clara de lo que está ocurriendo en materia sanitaria en nuestro país. En tanto eso ocurre, comentábamos con ustedes una buena noticia esta semana que se puede concretar durante el fin de semana, y tiene que ver con José Gregorio Hernández. Él podría, entendemos, ser beatificado durante el fin de semana, y esto es una excelente noticia, sobre todo para los creyentes de nuestro país. De todo este estado de cosas, la Conferencia Episcopal insiste en hacer un llamado para hacer frente a la crisis profunda que afecta a Venezuela. De todos estos temas vamos a conversar, ya lo tenemos en la telefónica con nuestro siguiente invitado. Me dicen que tenemos al padre Arturo Peraza,
Él es vicerrector de la Universidad Católica Andrés Bello en Guayana. Padre, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días a toda tu audiencia y buenos días especialmente a ti. Terminando de escucharte, yo creo que sí, que bueno, falta un último paso, que es que el Papa termine de tomar la decisión. Ha cubierto todos los pasos y pues falta un último paso, que es que el señor cardenal, que es responsable del área de presentarle al Papa aquellas personas que la Iglesia considera que pueden ser beatificados, presente el caso de José Gregorio Hernández y pueda recibir el decreto respectivo por parte del Papa beatificándolo, ¿no? Entonces, bueno, estamos en la expectativa de que este último paso pueda ocurrir muy, muy pronto. Varias inquietudes, algunos dan por hecho que será el fin de semana, ojalá sí, cuando ocurra va a ser una gran noticia para Venezuela. Nos interesaba comentar y hablar, padre, con usted sobre las preocupaciones que ha expresado la Iglesia Católica Venezolana a propósito de la profunda crisis que afecta a nuestro país. Me parece Cáritas va a realizar un foro titulado El drama invisible de los refugiados. Es solo una arista de la crisis humanitaria compleja. Ayer nos enterábamos, según ACNUR, que los venezolanos están de segundos en la lista de refugiados desplazados en el mundo, luego de la población siria. Yo le pediría un comentario acerca de estos temas y sobre todo, insisto, la preocupación que ha expresado la Iglesia Católica en torno a la necesidad de, unir esfuerzos frente a esta crisis. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, tú sabes que el 28 de mayo, ya hace casi un mes, la Conferencia Episcopal emitió un comunicado, toda la conferencia, en donde se insistía, primero se tomaba el tema del COVID y el impacto que el COVID iba a implicar en el territorio venezolano, y volvía a hacer un llamado a la necesidad de que todos los venezolanos tratáramos de unir esfuerzos frente a la situación del COVID. En ese contexto está apareciendo el tema de los refugiados, y efectivamente Cáritas ha estado trabajando en torno a él. El tema de los refugiados, como bien saben todos los que nos están escuchando, tiene una doble dimensión en este momento. Primero, aquellos que tuvieron que marchar forzadamente por las situaciones económicas y políticas que se están dando en Venezuela y tuvieron que irse a otras latitudes, fundamentalmente en América Latina. Y la situación de pandemia ha generado una situación de miserabilización de todos esos países, porque evidentemente es una crisis que golpea a cada uno de esos países, pero especialmente empieza a golpear a los más vulnerables, y justamente son esos refugiados, particularmente los venezolanos. Entonces, claro, pareciera como que la situación de miseria los ha acompañado en este proceso, y resultan ser la cara menos visible para cada uno de los países en donde están esas situaciones de emergencia. Y esto es lo más grave del caso, y es lo que está tratando de citar Cáritas. El problema es que, como son personas en un número muy importante que no están en condiciones legales en cada uno de esos países, terminan siendo rostros invisibles de la crisis que se está viviendo. Muchas de esas personas han tratado de regresar al país, y el gobierno venezolano, en vez de implementar una política abierta para poder recibir a esos inmigrantes dentro de unas condiciones legítimas y necesarias, lo que ha hecho es poner torniquetes, impedir el paso o crear situaciones de no condición de recibimiento. Las historias que uno va recibiendo de los refugios que han sido creados en la zona fronteriza no son precisamente muy felices. Entonces, claro, evadir esos refugios, trata de evadir esos torniquetes porque necesita regresar a su casa, dado que las condiciones de los países a los que fueron tampoco son las que ellos se habían imaginado en el momento en que se fueron, y menos bajo la situación de esta pandemia. Entonces, claro, el problema es que ahora el gobierno de Maduro quiere derrumbarle el problema propio a otros países, no deja el paso, la gente se lo salta, y estamos teniendo el problema que estamos teniendo en este momento. Efectivamente, traen consigo la situación de enfermedad en América Latina, y eso resulta absolutamente incontrolable. Y
controlable fundamentalmente porque no hay unas políticas de salud, atención y recibimiento suficientemente claras cuando ya habían suficientes advertencias desde hacía tiempo que esto iba a ocurrir y el gobierno no tomó las previsiones necesarias para atender esta emergencia. Ahora le está estallando en la cara. Varias cosas. Efectivamente, si se aplican medidas, padre, es posible establecer un control para aquellas personas, como ocurre en tantas naciones del mundo, deciden regresar a nuestro país. Eso en primer lugar, da la impresión que eso no existe en Venezuela. Y por otra parte, hay que subrayar que el equipo que acompaña a Nicolás Maduro, algunos funcionarios que lo acompañan, y él mismo han estigmatizado a la población migrante que en estas condiciones, como usted lo explica, han decidido regresar a Venezuela, incluso calificándolos de arma biológica. Ayer el director de Migración Colombia decía que era un concepto, en sus palabras, miserable. Yo le pediría un comentario de su parte también en torno a este tema. Y justamente por eso, fíjate cómo Maduro trata a nuestros connacionales de esa manera, más bien a organismos de la Iglesia, lo que están es preocupados señalando el problema humanitario que eso está significando. Dos perspectivas de una misma realidad. El punto fundamentalmente está en que yo creo que el gobierno de Maduro intentó barrerse parte de su problema, permitiendo esa amplia migración de venezolanos que en definitiva le desahogaba y ahora que por las circunstancias que acabo de describir están retornando, el gobierno no ha puesto las mediaciones, trata de mantener el problema fuera de sus fronteras cuando son tus connacionales, son tus ciudadanos, tú estás obligado a atenderlos. ¿Qué es lo que está ocurriendo cuando esto está pasando? Bueno, lamentablemente, por ejemplo, aquí en el estado Bolívar, efectivamente, la frontera, como en casi todos los lugares de frontera venezolana, es muy amplia y pasa por comunidades indígenas. Y el COVID se está regando fundamentalmente en la zona de Gran Sabana, en comunidades indígenas, fundamentalmente comunidades temones, que desconocen la naturaleza de esa enfermedad, desconocen la situación de esa enfermedad y eso agrava aún más la situación. Por eso cuando tú me decías declaraciones de la Iglesia, una de las más importantes ha ocurrido en el ámbito de la pastoral indígena, como una preocupación y una alerta de lo que está significando el COVID en comunidades del Amazonas, en comunidades del estado Bolívar, porque esas comunidades no conocen la naturaleza de esta enfermedad. El nivel de información que ellos reciben es relativo y el agravamiento es de manera importante. De hecho, pueden tender a confundir esta enfermedad con enfermedades que si han estado presentes en esas comunidades, como el paludismo, y que en un primer momento alta fiebre, debilidad y otros elementos pueden estar asociados en la mente de estas comunidades a ese tipo de enfermedades y no efectivamente a la causal que es el COVID en este momento. No es que el paludismo ha subido en absoluto. El nivel de paludismo en Venezuela es mucho más alto que el nivel de COVID y mata mucho más gente. Si es que tendremos que ir a los temas de número. Y en el estado de Bolívar esa situación sigue siendo muy, muy grave. Pero es verdad que ahora está enfrentando esta segunda situación sin tener ni siquiera control sobre la primera, e incluso con situaciones de alta debilidad y vulnerabilidad. Acuérdate que estamos hablando de que el COVID se ensaña especialmente con personas bajo condiciones. Y bueno, claro, en el mundo occidental el tema del paludismo no es un tema, pero aquí, especialmente en el estado Bolívar y en el estado Amazonas, sí es un tema central y muchas de las comunidades indígenas y sus miembros tienen esa condición. Y eso genera una debilidad inmunológica muy importante para enfrentar situaciones como el COVID. Padre, quiero aprovechar este contacto para preguntarle, nuestro invitado, además de defensor de derechos humanos, vicerrector de la Universidad Católica en Guayana, es politólogo, sobre el exhorto o el llamado que ha hecho la Conferencia Episcopal Venezolana hace algunos días para que Venezuela salve a Venezuela de la gravísima crisis sumergida. Bueno, de alguna manera iniciar procesos para rescatar y recuperar la paz social, política y económica en nuestro país. Yo le pediría un comentario, tomando en consideración lo que ha ocurrido en los últimos días. Da la impresión que un ala del chavismo no está dispuesto a ceder en estos objetivos, todo lo contrario. Da señales de que va a permanecer o hará todo lo posible por permanecer en el poder
cueste lo que cueste, y hablo de las últimas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, y le pediría un comentario de su parte en torno a estos temas. Así es, lamentablemente mientras otros lugares nos están siendo llamados, además de sentido común, en torno a cómo lidiar con la situación política venezolana, que es causante de buena parte de las condiciones de miserabilización del país. Y aquí simplemente un inciso, María Alejandra, el COVID es una situación que genera muchos tipos de problemas de salud, incluso problemas económicos. Pero tener que enfrentar esta situación bajo condiciones de miserabilización, y utilizo esa palabra para tratar de explicar que no es simplemente pobreza, no son condiciones naturales las que nos han hablado de esta situación, sino una voluntad política expresa de haber hecho miserable a la población venezolana. Entonces, claro, tener que enfrentar ahorita esta situación bajo esas condiciones, en vez de intentar buscar salidas de acuerdos necesarios para poder responder a esta circunstancia de una manera más o menos inteligente, ir quitando las causales por las cuales el país ha entrado en estas condiciones, lo único que se hace es apreciar políticamente. Hay una persecución bárbara contra miembros del Parlamento, fundamentalmente miembros de Voluntad Popular. Tenemos el robo de las tarjetas de Acción Democrática y de Primero Justicia. En ese sentido, el guión parece continuar indeteniblemente, pero bueno, se trata definitivamente de un gobierno de corte autoritario dictatorial. Entonces, claro, jugando ese tipo de roles. Ellos, creo que de una manera bastante burda, han intentado vender la imagen de un nuevo CNE que nace de un supuesto acuerdo, pero el bojote se le ve de tal manera que uno tiene que preguntarle a los dos sujetos que supuestamente han sido nombrados por una supuesta oposición, que me expliquen cómo ellos consideran democrático unas elecciones en donde usted le roba las tarjetas electorales a los partidos de oposición, elimina a los partidos de oposición, suprime a un partido de oposición, y entonces eso son elecciones democráticas. Bueno, yo que entienda, eso de democrático no tiene nada. El señor Jiménez, por ejemplo, dijo que bueno, que iban a llegar a unos acuerdos básicos y que iba a tratar de demostrar que efectivamente se podía llegar a unas elecciones en donde no hubiera prohibiciones, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que hemos visto es exactamente la conducta contraria. Y el señor permanece en el cargo, no ha chistado, ni ha dicho, no ha hecho ningún comentario hasta donde yo he podido ver sobre el conjunto de decisiones que ha tomado el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, uno se pregunta, no entiendo qué concepto de democracia exhibe el supuesto opositor en el Consejo Nacional Electoral. Yo creo que la evidencia simplemente es que estamos delante, nuevamente, otra evidencia más, que estamos delante de una dictadura, que la dictadura efectivamente es profundamente ideológica. Aquí entra un artículo del padre Luis Ugalde que creo que yo sugeriría a quien no ha tenido la oportunidad de leérselo que lo busque y lo lea. En definitiva, ese artículo narra la historia de cómo se busca una salida frente al caos que ya ha generado Adolfo Hitler desde el año 1942-43. Ya los militares alemanes notan que el camino va totalmente errático. Ya para el 44 no hay ninguna duda, pero a pesar de ello, pues Adolfo Hitler insiste prácticamente hasta destruir Berlín completamente y que las tropas rusas lleguen a las puertas del búnker donde él estaba para terminar con su vida en forma trágica. Es como una advertencia de por qué tenemos que llegar allá, pero lamentablemente grupos ideologizados, radicalizados, no son capaces de mirar más allá de sí mismos y de su propia ideología, y están dispuestos a arrasar poblaciones enteras y naciones enteras con tal de imponer su visión ideológica. Y lamentablemente parece que eso es parte de lo que tenemos delante en Venezuela. Padre Arturo Peraza, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, vicerrector de la Universidad Católica Andrés Bello en Guayana. Vamos al regreso, venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de su salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia primaria de salud, el plan de salud, coberturas de acceso VIP, todos estos planes para la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por 750 AM. Porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 150 AM y RCR.tv, la radio que se ve. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de todo lo que ocurre en el estado Vargas. Pitazo en Vargas, todos los días a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos amigos, palabras más, palabras menos, y comentábamos con nuestro invitado anterior el avance de la pandemia de COVID-19 en Venezuela. Ayer se confirmaron más de 90 casos en todo el país. El día anterior fueron más de 200 solo en 24 horas, y uno de los estados más afectados por esta situación es el Zulia, que ha tenido que lidiar, yo le diría a nuestro siguiente invitado, durante los últimos años con, bueno, lo peor, o las situaciones más difíciles que se han presentado en nuestro país. Ahora también la crisis sanitaria. Lenín, periodista, recibe nuestra llamada allí desde el Zulia. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, saludos a ti y a toda la audiencia. Bueno, nuestra situación un poco complicada, ¿no? Como tú decías, porque las estadísticas, aunque no podemos hablar de cifras que contrasten con las de las autoridades, si te pones a evaluar las decisiones que se están tomando y las cosas que se están haciendo y la cantidad de hospitales que ahora ya se están abriendo para recibir pacientes, tú te imaginas, como las personas se pueden imaginar, la situación no está nada bien, ¿no? En lo absoluto. Aquí, bueno, esta crisis COVID va totalmente a la par de una crisis que ya tengo años hablando, que es la crisis de servicios públicos. Aquí, paralelamente, mientras se aplica la cuarentena, aquí hay apagones todavía, aquí hay fallas de suministro de agua todavía, se hacen filas para surtir gasolina todavía. Un problema que va a la par y que no merma, ¿no? También el tema de la crisis social, personas que prácticamente están comiendo una vez al día. Yo estoy haciendo un trabajo para un medio de comunicación internacional sobre la situación de los contagios y la manera como las personas tienen que
trabajar y sobrevivir, y estuve entrevistando a un joven que se dedica a hacer peluquería y se le veía bastante delgado, y yo le decía, mire, ¿a ti no te da miedo el virus? Y yo, claro, me da miedo el virus, pero tengo más miedo al hambre, y yo tengo 3 hijos y yo tengo que trabajar, y él trabaja en peluquería, lleva un bolso, lleva todas sus cosas y se dedica a trabajar en la peluquería, pero de manera muy ambulante, ¿no? O sea, atiende a clientes muy específicos y todo lo hace a pie, con su mascarilla, con sus guantes. O sea, mira, es una crisis que van todas a la par, la crisis de servicios públicos, la crisis social y ahora, por supuesto, lo de la pandemia, ¿no? Ahora, Lenín, en el caso concreto del Zulia, hay toda clase de información que quiero contrastar contigo, que da cuenta del avance de la enfermedad, del impacto de esta situación. Una de ellas tiene que ver con el fallecimiento de, creo que es el primer médico en el país que se conoce producto del COVID-19. La noticia la publicaba en sus cuentas, sus redes sociales, el doctor y diputado José Manuel Olivares. Yo te pediría un comentario al respecto, si hay información oficial sobre este tema. No solo hemos escuchado a Nicolás Maduro, pero se trata de un médico del Hospital Adolfo Pons. ¿Qué información manejas tú? Te escuchamos. Sí, el doctor Samuel Viloria trabajó durante muchos años en el Hospital Adolfo Pons y también fue director del Hospital Universitario. Estuvo en el Adolfo Pons, no recuerdo en qué área específicamente, pero posteriormente pasó al lado del Hospital Universitario y ahí estuvo un tiempo, ¿no? Fue su director, y de hecho una de las cosas, la información que uno puede recabar en relación a ese caso, el doctor Viloria se rehusaba a ser atendido en el Hospital Universitario, por algo será. De hecho, hay muchos casos que se rehusan a ser atendidos en los centros de salud que dispusieron las autoridades para tal fin, para el COVID-19. De hecho, ayer, haciendo el caso que te comentaba de la nota que estoy haciendo, entrevistaba a la sobrina de un señor. Ella me decía que su tío prácticamente murió porque no tenían dónde recibirlo. O sea, se recorrió varios CDI, se recorrió clínicas privadas, inclusive tenían la posibilidad de pagar dinero para albergarlo en una UCI y se rehusaban en clínicas privadas, algo sumamente grave. En una de ellas le cobraron 70 millones de bolívares solamente por atenderlo 2 horas, y después lo votaron de hecho de la clínica. No tenían ambulancia, tuvieron que arriesgarse en llevárselo a su vehículo, hasta que el señor, después de tanto tiempo, su situación se comprometió aún más hasta que murió. De hecho, ella me comentaba lo que había visto en el hospital universitario y realmente me alarmó. Un hospital totalmente colapsado, con los pacientes en cientos. Me habló de cosas mucho más terribles que por supuesto no puedo comentar, ya sabes cómo son las cosas, pero el caso es que su tío murió. O sea, ella me decía, mire, ¿dónde están las tantas camas que decían que estaban dispuestas? ¿Dónde están los insumos y los medicamentos que dicen que están disponibles para los pacientes de COVID-19? O sea, todo es mentira. Me lo decía así con gran frustración, ¿no? O sea, todo es mentira, porque mira, mi tío murió y no hubo forma ni manera. Un hombre de 40 años de edad, un hombre joven, era guayú, se dedicaba a la venta de artesanía. Todo sumamente lamentable. Estuve hablando un poco con la familia y de verdad me impactó, ¿no? También la muerte tú sabes que ayer murió también el exdirector del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo, el comandante Lin Virela, muy conocido acá en Maracaibo. De verdad, algo muy lamentable. O sea, fueron 2 dos exdirectores de instituciones públicas del Zulia que prácticamente en 24 horas. Hablamos del doctor Viloria y posteriormente Lin Virela, ¿no? Y que por supuesto no estén en cifras, nadie diga nada, las autoridades, porque no lo vi, o por lo menos el gobierno nacional no lo anunció. El gobierno central, el gobierno regional, por lo menos el de acá, ellos prohibieron a los alcaldes dar cifras o datos de lo que sucede con el COVID-19 en las distintas localidades, y no lo dicen. O sea, todas esas cifras o los datos que ellos manejan se las entregan de manera directa al gobierno regional, y el gobierno regional a su vez al gobierno central. O sea,
pueden pasar en ese interín en cuanto al manejo de las cifras, las estadísticas. Lo que sí hemos notado, que eso yo creo que sí lo puedo decir, es que hay inconsistencias de numéricas o inconsistencia en cuanto a los casos, el número de casos que se dicen o que se hablan de acá en Zulia y los que comenta Caracas, ¿no? Y eso es sumamente grave porque no estamos hablando de que estamos contando conos de estacionamiento o estamos contando carros o estamos contando, que digo yo, cualquier otra cosa. Estamos contando personas, casos, pacientes, vidas humanas que habría que ponerle un poco de seriedad a ese asunto, ¿no? Y tomando en cuenta, entre otras cosas, Lenín, el acuerdo que se firmó a principios de este mes con la OPS. La verdad, se había creado una expectativa en torno al manejo transparente de la información cosa que no ha ocurrido, como tampoco el ingreso masivo de ayuda o de insumos necesarios para hacer frente a la crisis. En el caso concreto del Zulia, Lenín, tú mencionabas lo que está pasando en los de Maracaibo. Allí me parece que hubo un cambio de directiva. Yo te pediría, la información que puedas compartir con nosotros al respecto. Otra vez el doctor José Manuel Olivares, quien está en el exilio, diputado a la Asamblea Nacional, él decía en sus redes sociales que este centro asistencial está completamente colapsado, como has dicho tú, hay un número importante de casos hospitalizados, solo tiene un número muy pequeño de camas de terapia intensiva y solo algunos ventiladores, lo cual contrasta, por cierto, con lo que decía Jorge Rodríguez al principio de la crisis sanitaria, las supuestas 23.000 camas que había en nuestro país, que en la práctica lamentablemente no existen o no están sensitivas. Pero, ¿qué puedes decirnos sobre la información que publicó el doctor Olivares? Te escuchamos. Mira, desde antes de la pandemia, ya los profesionales de la salud, los médicos, el colegio de médicos, colegio de enfermeros, es todo, la intergremial de salud que llaman acá en el Zulia, se había pronunciado sobre la situación de los hospitales. Ya eso no era nuevo. No estábamos en capacidad de recibir a ningún enfermo de patología alguna. Mira, ni tuberculosis, ni difteria, ni malaria, de todo tipo de enfermedades. Nosotros teníamos problemas para recibirlos. ¿Por qué? Porque los centros asistenciales tenían o tienen problemas serios de estructuras, problemas serios de lo que tiene que ver la parte de suministro de agua. Hay muchos de esos hospitales que no tienen agua potable. Entonces te podrás imaginar cómo se puede tratar una enfermedad que previene con agua sin agua. Entonces el hospital universitario no escapa a esa realidad. Es un hospital que tiene problemas muy, muy graves. Gracias a Dios que por lo menos por las denuncias en los apagones, ellos se pusieron las pilas y arreglaron las plantas, ¿no? Porque eso también estaba fallando y ocasionó inclusive fallecidos. A mí lo que me preocupa es que las autoridades hablan así muy a la ligera y que bueno, vamos a abrir Chiquinquirá para recibir pacientes COVID-19 y también el hospital central lo vamos a habilitar. Entonces hablan de eso como si los hospitales estuvieran bien. Hablan como si los hospitales estuvieran dotados, estuvieran los equipos, estuvieran el personal, porque eso es otra cosa. Por la diáspora, desde antes de la pandemia, hay un déficit de profesionales de la salud, médicos, enfermeras que se han ido del país buscando mejores alternativas de trabajo. Y bueno, para muestra un botón, hay muchos médicos que lamentablemente han muerto fuera de Venezuela, que son médicos nuestros que están peleando por la pandemia o peleando contra el COVID-19 en otros países, ¿no? Entonces, a nosotros nos da en muy mala situación porque hay pocos profesionales de la salud que están que están disponibles, pues, para poder enfrentar una problemática tan grave como la que tenemos. Yo de verdad siempre le digo a las personas que no crean que esto es mentira, o sea, el virus es algo serio, es algo real. Tengo personas que conozco que han muerto o que están enfermas a consecuencia del virus. Y mire, tómenselo muy en serio. Hay que tomar medidas preventivas. Lo que también me preocupa es que aquí se ha flexibilizado y se ha radicalizado la cuarentena al menos 3 veces. Eso te habla de la improvisación. Primero la pusimos hasta las 12, después hasta las 4, después hasta las 2, después hasta las 12 otra vez, después la extendieron. O sea, ¿qué es eso? O
se pide, si se va a tomar un plan, evalúen el tiempo que va a durar el plan y ¿cómo te digo yo? Si ese plan va a ser efectivo o no. Es otro problema que tenemos acá. Mira, nosotros tenemos estadística de salud desde hace años. Entonces, ¿cómo tú puedes enfrentar una enfermedad y hacer un plan de salud si desconoces el número de pacientes que tienes enfermos? O sea, es realmente terrible. Y eso se aplicó con el Zika, con el dengue, con el chikungunya, con la malaria, con varias enfermedades. O sea, la poca información. Entonces, y de ahí es que está pasando todo esto. No hay posibilidad de poder hacer un plan de salud si no tiene estadística bien específica y bien concreta, y ese es el problema que tenemos. Ahora, Lenín, tú mencionabas el tema de la diáspora y tengo que preguntarte, lo hemos hablado en otras oportunidades. Ayer, con estupor veíamos las cifras de ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, confirmaba que sirios, venezolanos, afganos, sudaneses del sur y rohingya, apátridas de Myanmar, encabezan la lista de 9,5 millones de refugiados. Nosotros estamos de segundo en esa lista en el mundo. Y en el caso concreto del Zulia, la situación de los venezolanos que han decidido retornar por las circunstancias que les ha tocado vivir en países de América Latina no están en las mejores condiciones. De hecho, un funcionario de la gobernación los llegó a calificar de armas biológicas, lo cual generó toda clase de reacciones y rechazo, incluso internacional. ¿Qué información puedes compartir con nosotros en torno a estos ciudadanos, a los venezolanos que en estas circunstancias han decidido regresar a nuestro país, los que se encuentran evidentemente en el estado Zulia? Te escuchamos. Mira, el problema no es que regresen, o sea, de verdad los venezolanos pueden ir y venir, o sea, claro, con las limitaciones por el tema de la pandemia, ¿no? El problema es que muchos de ellos que regresan lo hacen sin control alguno. Lamentablemente los controles fronterizos, tú sabes qué es lo que pasa en ellos, a veces no depende queda muy a discrecionalidad de un funcionario. Entonces ese funcionario decide si esta persona pasa o no, si tiene plata, le paga y la persona pasa. O sea, he llegado a infinidad de casos así. Así como hay personas que tienen que quedarse en los refugios porque no tienen la posibilidad de pagarle dinero a ese funcionario. No digo que todo la Guardia Nacional, no digo que todo el Ejército lo esté haciendo, pero queda muy a discrecionalidad de algunos de ellos que sí hacen ese tipo de cosas. Por supuesto, al actuar de esa manera, dejan ingresar personas sin ningún tipo de revisión, y ahí es donde está el inconveniente. No se sabe cómo está esa persona cuando ingresa. Esa persona va para su casa, comparte con los vecinos, comparte con amigos, ahí es verdaderamente el problema. Pero principalmente el otro inconveniente es el centro de la ciudad de Maracaibo. Es verdad que el centro de Maracaibo, en su momento, cuando estaba abierto el mercado de las pulgas, las playitas, recibía personas de todo el occidente del país. Táchira, Mérida, Trujillo, inclusive el estado Falcón, donde las personas comercializaban allí. Ese foco, por supuesto, se encargó de distribuir la enfermedad en gran parte del continente, dejándonos a nosotros en grandes problemas acá en el Zulia. Esa situación, o sea, ese foco se debió precisamente a que muchas de las personas que traían mercancías desde Colombia lo hacían sin control alguno. De hecho, te digo que justo ahora, todavía están llegando camiones de carga pesada con mercancías de Colombia. ¿Quién los trae? ¿De quién son esos camiones que prácticamente violan la cuarentena tanto en Colombia como en Venezuela? Esa falta de control es lo que originó precisamente el brote en las pulgas. Lo que pasa es que hay gente que se hacen los locos, no quieren decir eso, pero ese control fue lo que ocasionó el brote en las pulgas y en las playitas. Eso no es porque la gente no se cuidaba, es falta de controles. O sea, ¿por qué no hicieron como en otros países? Tengo entendido, no recuerdo si fue en México, que ellos vinieron, sacaron a la gente, a los comerciantes y a los trabajadores informales del mercado, lo sanearon, y después regresar, pero con nuestras condiciones y nuestras medidas de seguridad. ¿Y qué están haciendo? Están más o menos operando bien. ¿Por qué no hacerlo así? Y ahí es donde está el gran problema. El cerco epidemiológico, el plan epidemiológico, el plan de vigilancia
para prevenir el COVID-19, para mantenerlo a raya, para mantenerlo fuera de Venezuela, no fue efectivo. Y eso es más que evidente. Por eso es que estamos como estamos acá en el occidente. Bueno, ¿y por qué no hacen, ahora que lo mencionas, como otros países, establecer un corredor humanitario o incluso vuelos humanitarios que le daría a las autoridades en condiciones normales, no es el caso lamentablemente de Venezuela, tener mayor control sobre esa población, incluso establecer una especie de cerco epidemiológico para hacer seguimiento a aquellos que deciden retornar, bueno, porque su situación es límite, es decir, en los países de América Latina. Lenín, antes de hacer la pausa para ir a publicidad, te preguntaría sobre la situación de los hoteles y el resto de instalaciones que se están utilizando para ubicar a personas, qué información manejan. No sé si ha trascendido algo, al menos oficial, en torno a este tema. Sí, de hecho, las autoridades, porque hubo un colega que gracias a Dios le preguntó al gobernador sobre la situación de los hoteles y moteles y las denuncias que hay. Y él decía que, bueno, tú sabes, que era una campaña de personas que estaban interesadas en perjudicar la gestión y bla, bla, bla. Pero el caso es que en los hoteles la situación no es nada. De hecho, hace poco yo me puse a ver cómo dispusieron de un plan en España para convertir los hoteles en hospitales. Aquí los hoteles y moteles los tomaron y sigue siendo moteles y hoteles. No hay, hay poco personal médico y ese personal médico tiene que estar rotando de motel en motel. Tampoco no se adecuaron las medidas, no se pusieron ni siquiera sistemas de respiración, por lo menos oxígeno. Nada de eso. O sea, hay un caso de una persona que yo la entrevisté, por si alguien me venga a decir que es falso. A esa persona yo la entrevisté, me dijo, mira, yo mañana, por ejemplo hoy, tiene que ir acá al motel donde está su familiar a llevar los medicamentos porque ahí no hay. O sea, ¿cómo tú pretendes meter a un grupo de personas, ya sean contagiados o sospechosas de contagio de COVID-19 en un espacio donde solamente hay de repente un aire acondicionado y un televisor? Y entonces, con esos elementos solamente no te vas a curar del COVID o no vas a pasar la enfermedad, ¿no? O sea, no vas a pasar el virus. O sea, hay otros elementos adicionales que son los medicamentos, que son la atención, que es la revisión constante, que no se están cumpliendo, y la alimentación también. Hay denuncias de esos hoteles que la comida puede llegar a las 3, 4 de la tarde, y hablando del almuerzo, el desayuno a las 11 de la mañana, y bueno, y la comida tampoco es como que muy buena, entonces tampoco le permiten que las familias puedan meter comida. Entonces, mira, por eso es que hay tanto miedo, por eso es que muchos no denuncian cuando tienen síntomas del COVID-19, porque saben que su destino es ir a parar a uno de esos espacios donde no hay lo mínimo para poder estar. Lenín Daniel, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos. Periodista desde el Estado Zulia ofreciendo información valiosa acerca del impacto, el avance de la pandemia de COVID-19 en esa entidad. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Estás escuchando Palabras Más Menos por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de RCR.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FOMPRES.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urmanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por el 750.
RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Más palabras menos. A propósito del avance de la pandemia en nuestro país, trascendió información extraoficial otra vez, lamentablemente, y a pesar del acuerdo, insistimos, que se firmó con la OPS a principios de este mes, suscrito por el ministro de Salud de Nicolás Maduro, el doctor Julio Castro en representación de la Asamblea Nacional. Allí, entre otras cosas, al menos la página que trascendió a medios de comunicación, había un compromiso sobre la transparencia en el manejo de la información. No ha sido así. Extraoficialmente trascendió que ya se cuenta en el número de víctimas mortales al menos un profesional de enfermería que, aparentemente trabajaba en el Hospital Universitario de Caracas, y es información que vamos a confirmar con nuestra invitada, que ha hecho referencia a este tema en varias oportunidades. Ana Rosario Contreras es presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Un saludo a ti, a todo el equipo, por esta oportunidad que tenemos de esta ventanita que todavía tenemos de comunicación. Y bueno, bendiciones para Venezuela. María, mira, lo primero que yo te quiero decir es que siempre me ha caracterizado decir la verdad. Aquí nunca he tratado de buscar la verdad para que le guste o no le guste a alguien, ¿no? Lo primero que tengo que aclarar que el colega que falleció en el hospital universitario, en la UCI del hospital universitario, no era trabajador del hospital universitario. Era trabajador de una clínica privada, ¿ok? El colega, nosotros lamentamos el fallecimiento de nuestro colega, cuestionamos cómo se expuso el caso ante los medios de comunicación, en los señalamientos, porque inclusive allí se violó hasta secreto de historia médica, ¿no? Sin embargo, bueno, esa es la verdad, no era trabajador del hospital universitario, colega, trabajaba en una clínica privada. Y muere efectivamente con un diagnóstico de COVID-19, porque además tenía una condición preexistente que lo colocaba dentro de la población vulnerable. Esa es la realidad. Sin embargo, yo quiero seguir insistiendo, en este momento, María Alejandra, el riesgo que tenemos los trabajadores, específicamente el gremio que yo represento, el gremio de enfermería, que tiene que estar 24 horas atendiendo, dando la medicina, supervisando, porque a veces nos convirtieron nuestros hospitales como una suerte de hotelería, ¿no? Que el paciente está allí para supervisión, ¿no? O aislamiento. Pero no seguimos, María Alejandra, sin equipos de protección personal. Eso es una realidad. El riesgo que tenemos, sí, en varios hospitales del Distrito Capital, se está aislando personal porque ha estado en contacto con pacientes que no estaban en unidades COVID, estaban en unidades generales. Se determinó que después de 8 o 10 días de paciente estar allí ingresado, manejado con personal que no tiene equipos de protección, es COVID positivo. Y esto pues ha generado en algunos centros del Distrito Capital que se tienen que someter al personal con carácter de urgencia a las pruebas rápidas y a proceso de aislamiento. Y por supuesto esto genera que se deban tener que cerrar unidades porque el personal no tenemos personal. Esto es una realidad que venimos denunciando desde hace muchos años, el déficit de personal de enfermería, y hoy lo vemos, se tiene que cerrar unidades de emergencia de algunos hospitales porque el personal se tiene que someter a aislamiento porque entró en contacto con un paciente portador del virus COVID-19 y que no teníamos las barreras de protección específicas para poder atender a esos usuarios con un margen de seguridad de no ser contagiados nosotros. Esa
Esa es la realidad que tenemos, el alto riesgo que tenemos a que personas sigan contagiándose de COVID-19. Hemos comentado a lo largo del programa el acuerdo suscrito con la OPS, insisto, entre el equipo de Nicolás Maduro y Juan Guaidó. Allí se establecían supuestamente líneas prioritarias para la atención de la pandemia, incluyendo la vigilancia epidemiológica y el tratamiento oportuno de pacientes, además de la detección de casos activos en el país y la dotación de los centros asistenciales. La impresión que se trata de un acuerdo o una declaración de buenas intenciones, pero para nada se ha puesto en marcha. ¿Qué puede decirnos nuestra invitada al respecto? Sí, yo comparto totalmente. Hasta este momento pareciera un acuerdo de buenas intenciones que nosotros celebramos. Nosotros como trabajadores de la salud, yo como presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito de Capital, celebro en nombre de mis compañeras porque en este momento, María Alejandra, sí, no, está muy bien, pero como dicen por allí, las buenas intenciones, María Alejandra, nosotros en este momento necesitamos que este tipo de acuerdos humanitarios se den, que se abra un canal humanitario, que ingrese al país la ayuda que nosotros necesitamos. Yo creo que este es un momento en que vemos con mucha preocupación como aquí es de mayor interés una tarjeta de un partido político, unas elecciones de diputados, que la vida de los seres humanos. Eso tenemos que decir. Yo me voy a poner como enfermera, como ciudadana venezolana. María Alejandra, este es un momento de atender problemas sociales del país. Este es un momento de que nuestros hospitales están en una situación de emergencia, de que se llegase a complejar aún más la situación de la pandemia en Venezuela, no vamos a tener cómo dar respuesta y van a ser la vida de los venezolanos lo que está en juego. Entonces, cuando uno escucha que aquí hay instituciones más preocupadas por una elección que es pasado, que es en el 2020, en el 2021, no hay una decisión que se diga que vamos a dictar un amparo para proteger la vida de los venezolanos que está en riesgo. Claro que se tiene que molestar, María Alejandra, se tiene que molestar porque aquí pareciera que los que estamos en el sector salud, y me van a perdonar, tenemos que echarle cilíndrica solo, porque aquí nadie se acuerda de que los hospitales existen, de que ahí hay hombres y mujeres que no tenemos salario, que no tenemos cómo subsistir, pero sin embargo estamos allí y además exponiéndonos a barreras de protección. Yo creo que esto tiene que ser en este momento un llamado de alerta a la población. Carajo, estamos solos en esta pelea porque aquí pareciera que es más preocupante un cargo de elección popular para ir como diputado o como senador o como lo que sea, mientras que el pueblo, los que vamos a votar, hoy estamos abandonados. Y yo sí, por eso digo, entonces aquí tiene que haber un cambio, sí, pero un cambio de mentalidad de los venezolanos, de entender que tenemos que exigir firmemente nuestros derechos, y un derecho que en este momento, María Alejandra, está conculcado, está vulnerado, es el derecho a la salud, tanto del paciente como del trabajador, porque no tenemos condiciones seguras y lamentablemente la curva de contagios sigue en incremento, y esto nos tiene que encender las alarmas a los trabajadores del sector salud de que tenemos que exigir que se nos entreguen nuestros equipos de protección, porque nada más de buenas voluntades aquí no podemos seguir resolviendo. Aquí se necesita más que un discurso, una acción, y nuestros hospitales en este momento una dotación inmediata. Nuestros trabajadores necesitan solución a sus problemas, no caer ahorita en terrenos electorales, porque es vergonzoso que el país en medio de una pandemia y aquí hayan decisiones para quitar o no una tarjeta, cuando aquí tendrían que haber decisiones que tiendan a proteger la vida de los venezolanos, que es lo que en este momento está corriendo grave riesgo. Gracias, Ana Rosario Contreras, como siempre, por atendernos y acompañarnos, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas. Nosotros nos pedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.